De sacerdote satánico a nada más y nada menos que a apóstol del Rosario. Hoy os quiero hablar del beato Bartolomé Longo. Este beato pues, tuvo infinidad de tormentos interiores. Recordaba, ¿verdad? Esos tormentos les recordaba su vida pasada enfangado en el espiritismo de corte satánico. Solo cesaron cuando recibió una instrucción desde el cielo. Desde el cielo llegó el siguiente mensaje. Si quieres salvarte, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de la Virgen María. En ese momento decisivo en su vida, que había sufrido hasta entonces dos giros radicales, él fue criado en un hogar católico donde se rezaba, curiosamente, el Santo Rosario diariamente. La muerte de su madre, cuando él tenía 10 años de edad, fue el principio de esa larguísima cuesta hacia abajo. Se educó con los escolapios y llegó incluso a la Universidad de Nápoles, todavía con algo de fe. Pero cuando estaba cursando esos últimos cursos de derecho, como suele suceder en muchas universidades, la fe se evapora. En el año 1863, guiado por profesores liberales, en una época en que la unidad de Italia se estaba construyendo contra la Santa Iglesia, leyó La vida de Jesús del autor Ernest Renan, un libro de propaganda anticristiana, el más célebre del siglo XIX francés, y quedó pues prendado. Le ganaron esas ideas. Se juntaba con otros jóvenes de ideas parecidas y empezó a disipar su vida en fiestas, orgías, hasta concebir un odio visceral contra la religión católica. A través de unos amigos se fue introduciendo en el mundo del espiritismo de corte satánico, como hemos dicho antes. Y lo hizo de una forma tan intensa que quiso incluso, fíjate, ser ordenado sacerdote satánico. El día señalado para esa ceremonia, las paredes temblaron, se escuchaban voces extrañas y se vieron cosas por las que se desmayó de puro terror. Pero había emprendido ya un camino y a pesar de que se empezó a encontrar incluso enfermos y que era bastante a menudo, era asaltado por el mismo demonio, ahondó en su hundimiento personal con ceremonias blasfemas y proclamas públicas en contra de la fe. Incluso pagaba un vasito de licor a quien insultase a un sacerdote por la calle. Esta frase anticristiana en la vida de Longo, esta fase de una intensidad bastante fuerte de anticristianismo, no duró más de 2 años, pero eso sí, fueron 2 años muy intensos. Para su salud física y para su salud mental, esa fobia que él tenía contra Dios le estaba perjudicando, se estaba destruyendo, y así se lo manifestó a un antiguo profesor de la familia, el profesor Vicenzo Pepe, un buen católico, quien al verle pálido y demacrado, le espetó unas palabras que fueron un revulsivo para Bartolo. Vas a morir en el manicomio y además te vas a condenar para toda la eternidad en el infierno. El futuro beato sintió el mal
obrado en su interior y la necesidad de expulsarlo. Y acudió a un religioso dominico, a quien le presentó Pepe, el padre Alberto Radente, con objeto de reemprender su vuelta a casa. Toda su familia celebró pues esa decisión, pues desde que vieron su transformación no habían dejado de rezar por él. Y esos rezos pues parece ser que llegaron al trono de Dios. Como en el caso de Santa Mónica y su hijo San Agustín, la oración había hecho un milagro de conversión. El día del Sagrado Corazón del año 1865 se confesó y volvió al amor de Dios, después de muchas, pero que muchas batallas interiores, ¿verdad?, que él tenía en su vida. En los años posteriores, Longo intensifica su vida cristiana hasta llega a ser pues terciario dominico en la festividad de la Anunciación del año 1871 y asume el nombre de hermano Rosario, porque había regresado a la devoción de su infancia como asidero. Y él llegó a escribir algo muy interesante. Y os lo voy a leer. Él escribió lo siguiente: no puede haber ningún pecador tan perdido, ni alma esclavizada por el despiadado enemigo del hombre, Satanás, que no pueda salvarse por la virtud y eficacia admirable del Santísimo Rosario de María, agarrándose a esa cadena misteriosa que nos tiende desde el cielo la Reina misericordiosísima de las místicas rosas para salvar a los tristes náufragos de este borrascosísimo mar del mundo. Bartolomé quiso compensar ese mal que él había hecho en sus años oscuros cuando consiguió arrancar la fe a varias personas y acudía a los mismos lugares donde se había mofado de la religión a defenderla y a explicar su cambio. Además, trabajaba como abogado y precisamente llevando un caso de una cliente, la señora Mariana Farnararo, condesa de Fusco, con quien se casaría años más tarde, acudió al valle de Pompeya, donde se produciría el gran momento de su vida, en bien suyo y de toda la cristiandad transalpina. En aquellos años, atormentado por su pasado y temeroso de su salvación eterna, a pesar de haber abandonado lo que denominaba él mismo tenebrosa selva de errores en la que él mismo se había metido y se había perdido de manera miserable como un secuaz de las impías y funestas teorías del magnetismo y espiritismo. Vemos que el Señor, o María en este caso, porque pues con su santo rosario, pues sigue atrayendo gente a su Hijo, que nos trae a los pies de su Hijo, de nuestro Señor Jesús. Tenemos que tomarle el sabor a ese rezo precioso. ¿Cuántos papas nos invitan a que tengamos esa preciosa devoción? Incluso los santos y los papas nos dicen que si queremos ser santos, tenemos que rezar el Santo Rosario. El Santo Rosario, el arma más poderosa que tenemos para conseguir la conversión de alguien que está alejado de la fe. Y también para atraer los pecadores, pues, a Jesús. Y si nos queremos salvar, si queremos ser santos, pues tenemos que ser devotos de María y del Santo Rosario. El día 2 de octubre del año 1872, cuando atendía los intereses de la condesa, sintió una gran turbación que lo obligó a salir de casa
y caminar hasta un lugar apartado, allí en mitad del campo, y así lo cuenta él mismo. Voy a leer un extracto de un escrito del Beato y vean qué interesante. Las henchidas olas de profunda tristeza que vinieron a caer sobre mi atribulado corazón estuvieron a punto de sumergirme en el infierno de la desesperación. Era tan vehemente, tan agitada la palpitación de mi angustiado corazón, que me parecía quería salirse de los estrechos límites de mi pecho. En medio de tan indecible aflicción de mi espíritu, creí escuchar aquellas consoladoras palabras. Si quieres salvarte, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María. No puede perecer el que propaga una devoción que es tan grata a todo el cielo. Estas palabras vertieron sobre mi atribulado corazón el más dulce bálsamo de consuelo que mitigó todos sus padecimientos, convirtió todas sus amarguras en la más suave alegría, endulzó todas sus tristezas. Sigue diciendo el beato, el homicida del género humano que me tenía esclavizado bajo su tiránico poder, previó sin duda su derrota. Y yo secundaba fervoroso y con verdadero celo la divina idea. Y temeroso de soltar la presa, me estrechaba más y como haciendo sus últimos esfuerzos entre los pavorosos anillos y espantosas espiras de sus infernales cadenas. Era la última lucha, lucha terrible. Si es verdad que habéis prometido a vuestro gran siervo Santo Domingo, le decía el beato a María, que se salvará el que propague el Santo Rosario, yo me salvaré ciertamente, porque no abandonaré este lugar sin haber propagado antes esta saludabilísima devoción. Bartolomé en ocasiones, o en una ocasión precisamente, con los ojos llorosos, estaba llorando, se levantó y comenzó la gran obra de su vida. Establecerse allí y difundir la devoción al Santo Rosario en todo el valle de Pompeya. En particular, pues, entre la gente de los pueblos cercanos, la gente humilde, la gente pobre, había palpado durante toda su estancia allí el descreimiento de la gente y se despedía del clero, lo cual estaba descristianizando la zona a toda velocidad. Esa desidia del clero, como en ocasiones nos podemos encontrar tú y yo, esa desgana por predicar la verdad, por predicar el evangelio, pues hace que el pueblo se debilite en cuestión de fe. La condesa, viuda que disfrutaba de un importante patrimonio, y era terciaria del Sagrado Corazón, se convirtió en su gran aliada y formaron una pareja muy bien compenetrada. Ella ponía la decisión y la audacia, pero también su dosis de mal carácter. Era, ¿verdad?, bastante complicada de carácter. Y nuestro beato ponía de su parte la prudencia y la mano izquierda y un carácter pacífico y amable. En el año 1875 llegó a Pompeya el cuadro de la Madonna del Rosario o de la Señora del Rosario, hoy una de las imágenes marianas más veneradas de Italia. En ese cuadro, pues, se representa a la Santísima Virgen entregando el Santo Rosario a Santo Domingo y a Santa Catalina de Siena. En el año 1876 se puso la primera piedra de ese santuario que fue consagrado en el año 1891. Además, pues León XIII le dispensó del voto de castidad que había hecho y aconsejó, pues,
que se casaran, ¿verdad? Lo que su esposa, Mariana, y él hicieron en el año 1885. Pero Satanás no había olvidado su derrota y continuó suscitando murmuraciones contra él. Llegó a ser incluso acusado de mala administración de los bienes de caridad que él gestionaba, pero fue absuelto de todos los cargos. En el año 1906 se desprendió de todas las obras de beneficencia que se dio, en este caso, al delegado pontificio. Y él, pues, siguió colaborando con ellas y se concentró en el periódico El Rosario de la Nueva Pompeya. Nuestro beato murió en el año 1926 con unas palabras muy significativas en sus labios. Y ojalá pues también nosotros la hagamos nuestras, ¿no? Esas palabras. Dijo: mi único deseo es ver a María, que me salvó y me salvará de las garras de Satanás. Pues ese mismo deseo tengo yo y también deseo que María pues os defienda a todos pues de nuestro infernal enemigo, Satanás. Pues para que vean cómo para el rosario no hay nada imposible. Y cuando María coloca sus ojos, pues, en la persona, pues es muy complicado, pues que esa persona no llegue a salvarse y sea un fiel devoto y un fiel cristiano y que ame a María, ¿verdad? Yo creo que es importantísimo, hermanos, que recemos el rosario, perdón, diariamente. Diariamente recemos esta oración tan sencilla, el Santo Rosario, el cual, pues, tantas gracias, pues, recibe aquella persona que lo reza con devoción. Dios te guarde, Dios te bendiga.